En México ha cambiado el sistema judicial, pero no nos damos cuenta de que en realidad hemos tenido cambios a lo largo de muchos años. Una de las mejores historias que yo he leído sobre cómo ha evolucionado el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, lo tengo aquí en este libro de Alberto Pérez Dayán, ministro en retiro de la Suprema Corte, que se llama La Suprema Corte, Historia y Testimonio. En primer lugar, Alberto Pérez Dayán, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Me fascinó la historia, porque yo pensaba que el cambio que habíamos vivido en 2024 era el cambio más radical. Hemos tenido cambios muy radicales. Cárdenas hizo uno, bueno, vimos en el siglo XIX varios cambios. La reforma de 1994 fue muy importante. La reforma del 2011 fue significativa también por lo que implicó para derechos humanos, y nos lo cuentas aquí. ¿Por qué hiciste este libro? Gracias, antes que nada, por la invitación. Efectivamente, este libro se divide en dos grandes segmentos. El primero es la historia de la Suprema Corte. Recorre desde sus inicios hasta el tiempo actual. A propósito, la segunda parte son sentencias significativas que han cambiado el rumbo de la nación. Precisamente en la parte del testimonio se describe cómo la Suprema Corte ha creado esta jurisprudencia constitucional que ha guiado el camino de la justicia durante toda su existencia. Es cierto, como bien lo comentas, todos estos episodios que aquí se narran, la idea de hacer una obra de estas surgió desde el mismo día en que llegué a la Suprema Corte, y siempre abrigué la esperanza de sentarme a escribir y poder describir esto, dar una información. Mientras eras ministro, ¿te querías convertir en historiador jurídico? Siempre pensé que en la parte final de mi gestión podría reservar algunos espacios de aquella historia que yo de algún modo conocía, pero que tendría que engarzar y articular en forma didáctica. Esto se precipitó un poco y finalmente se logró. Se logró. Y como bien lo has dicho, hemos pasado una gran cantidad de episodios en donde la Suprema Corte siempre ha sabido adaptarse. Algo importante, y debe destacarse a reserva de que quien lea el libro lo tenga mayormente documentado, es cierto, ya bajo la vigencia de la Constitución de 1917 y con el primer gobierno estable, por así llamarle, que fue el de Obregón, del 20 al 24, a partir del modo en que se había diseñado la designación de los ministros, el propio Obregón mostró inconformidad, pretendía hacer cambios en donde él propusiera a los ministros y se los aprobaran en el Congreso. De tal modo que durante su gobierno, además de atender una gran cantidad de problemas surgidos de la propia revolución, buscó hacer esos cambios, los cuales no logró. Concluido su periodo en el 24, llega a Calles del 24 al 28, y habiéndose cambiado la Constitución permitiendo una reelección y que la siguiente presidencia pudiera ser por 6 años, es que impulsa una reforma constitucional que hace modificaciones importantes a la Suprema Corte, con la desgracia para él de que no los pudo llevar a cabo, dado que fue asesinado. Estos cambios entonces corresponden a un periodo algo inestable en donde 3 presidentes ocupan precisamente esa silla y se hacen los cambios. Pero lo más importante es que ya se había dado un primer paso para sustituir a la Corte en su totalidad. Acto seguido, y perdón que te haya interrumpido, viene Cárdenas. Cárdenas estima que el modo en que se nombraron a estos ministros no obedece a las ideas revolucionarias que él mismo va fraguando, y provoca también en su campaña un cambio importante de la Corte que no solo alcanza a la máxima institución de justicia, sino que, además de incluir una sala, también pide la renuncia de todos los magistrados y todos los jueces que en ese momento ejercían el cargo. De alguna forma hizo lo mismo López Obrador, pero de otra manera, ¿no? Con su reforma judicial. O sea, también se quitó todos los jueces para poder poner sus propios jueces. La principal diferencia es que en aquel entonces, una vez nombrados los ministros, estos serían quienes nombraran a los magistrados y jueces, y en el caso actual
esto llevó a una elección popular. ¿Qué piensas de la reforma de 1994? Fue una gran reforma. Las exigencias globales y principalmente el entorno económico en el que se desarrollaba el Concierto de las Naciones implicaban certezas y certezas jurídicas principalmente. México supo aprovechar las oportunidades que se abrieron frente a los grandes bloques que en la economía se estaban también integrando. Es así que en la alianza con dos países suma al Tratado de Libre Comercio y las exigencias de una modernización del sistema de justicia en México llevaron sí a impulsar cambios fundamentales que dieron la oportunidad a la Corte de convertirse en lo que ya era necesario, un verdadero tribunal constitucional. Que no habíamos tenido, de hecho, en el pasado. La Corte había intentado hacer grandes esfuerzos para, en ejercicio de sus competencias, balancear aquello que como fórmula establecía la Constitución, mas sin embargo, las nuevas facultades, particularmente las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, nos hablaban ya de un enorme avance en cuanto a la democracia y la justicia constitucional en México. Alberto, aquí tienes toda una serie de sentencias explicadas que han transformado a nuestro país, las que tuvieron que ver con el aborto, las que tuvieron que ver con derechos humanos. En realidad esto es maravilloso para cualquiera, no solamente para un abogado. Curiosamente, falta una sentencia en la que tú interviniste en noviembre del año pasado, de 2024, que fue la sentencia que determinó si se podía o no se podía proceder con la reforma judicial que había propuesto originalmente López Obrador. ¿Cuál es tu idea? Porque ahí tu voto fue muy controvertido. La votación quedó 7-4, pero todo el mundo esperaba que votaras en contra con la mayoría y hubiera quedado 8-3 si hubiera rechazado esa reforma. Y tú en alguna ocasión, en 2022, si no mal recuerdo, dijiste una frase que yo he tenido en la cabeza y que he citado un par de veces en mis columnas, que es: no soy quien para arrancar hojas de la Constitución. Cuéntanos, en primer lugar, de esta sentencia, por qué fue importante y por qué votaste como votaste. Desde luego que sí, Sergio. Es absolutamente cierto que la sentencia no figura entre las 50 a las que me refiero en el testimonio de la Suprema Corte. Son muchas las razones que me llevaron a no ponerla. Sin embargo, tangencialmente está referida... ¿Tu papel en ella tuvo que ver? ¿Tu papel en la sentencia? No quise utilizar el libro para generar como una especie de autodefensa. El libro trata de ser lo más neutro posible. Y lo es, déjame decirte que lo es. No es ni de izquierda ni de derecha, es un libro que te dice exactamente lo que pasó. Pero a ver, dices que tangencialmente sí te refieres. Sí, el precedente más importante que tenemos respecto de esta decisión que se tomó un 5 de noviembre del año de 2024, lo es la resolución de 2 recursos de reclamación que se presentaron en el año de 2016. Todo esto tiene como antecedente una reforma al sistema político de la Ciudad de México, en donde la asimiló de manera ya bastante más cercana a una entidad federativa. Y para ello requerían de una constitución. Esto es entonces que la reforma constitucional exigió la existencia de esa constitución y para realizarla fue convocado un Congreso Constituyente. El modo en que se integró fue motivo de diferencias importantes entre los partidos políticos, pues más que una elección para el constituyente, se dejó el sistema a que fueran los poderes quienes nombraran a los constituyentes que darían como resultado esa constitución. Los partidos políticos, en particular Morena y Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional. Esta fue recibida en la Suprema Corte una vez publicada la reforma constitucional. El ministro instructor que recibió esta encomienda desechó la demanda por notoriamente improcedente, ambas demandas. En contra de ello vino la reclamación. Esas son las que se narran precisamente en este libro. Perfecto. Y de algún modo
Se refieren a esta que... jalan la información que correspondería a la del 2024. Esas reclamaciones fueron resueltas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Hay que notar algo muy importante. Por su destacada trascendencia fueron resueltos esos recursos de reclamación por el Pleno. Generalmente son competencia de las salas. Y en esa ocasión, por 8 votos en una y por 7 votos en otra, la Corte consolidó un criterio que venía establecido desde mucho tiempo atrás, desde el amparo de los intelectuales, de reformas hacia que a claro interés yo participé en ese amparo de los lo intelectuales. recuerdo perfectamente bien, en donde sistemáticamente se había sostenido que la Suprema Corte no tenía competencia para revisar la constitucionalidad de la propia Constitución. O sea que los ministros no tienen facultades para arrancar hojas de la Constitución. Bueno, en realidad, si tú analizas la reforma de 1994 en la que se incorporó al texto de la Constitución este sistema de defensa de acción de inconstitucionalidad y de controversia constitucional, su finalidad es absolutamente clara. Es el control de todos los actos de autoridad derivados de la Constitución para ser analizados conforme al texto de la Constitución. Ninguna de esas disposiciones dice que sea la Constitución, luego de su proceso reformador, el que se analice contra qué, contra la propia Constitución. Es un tema altamente dogmático. Sí, votaste en contra de revisar la constitucionalidad de la Constitución y sin embargo siempre dijiste que la reforma judicial no era de tu agrado. Desde luego que sí. Esto se insistió mucho en mi presentación, Sí. en la medida en que no coincido con esa reforma. Hoy estamos de algún modo resintiendo sus efectos, mas sin embargo ya no es el parecer de cada juzgador el que debe definir qué lleva y qué no lleva la Constitución. Mucho de nuestra responsabilidad radica en interpretarla, en revisar los órganos, las actuaciones de los órganos que derivados de ella producen resultados como las leyes. Podemos revisar tratados, leyes, acuerdos, actos concretos, sentencias, todos contra la Constitución. Mi criterio sigue siendo... ¿Qué pasa cuando la Constitución tiene contradicciones internas? Porque las tiene. Todas estas cuestiones deben ser resueltas a través de la interpretación constitucional, pues precisamente así lo ha definido la Constitución en todos sus años, y esto no es propio de la reforma del 1994. La contradicción interna de la Constitución siempre se resuelve con la interpretación de la Constitución y su armonización. Así siempre lo habíamos considerado. En este libro, entonces, nos entregas una historia y testimonio de la Suprema Corte y algunas de las sentencias que han construido el régimen jurídico de nuestro país. Sin duda que es así, y respecto de la primera exposición que hicimos en tu pregunta, solo quisiera decirte que en concepto de muchos historiadores, este fenómeno cíclico y repetitivo respecto de querer cambiar, insisto, a los integrantes de la Corte. Integrantes de la Corte, tienes toda la razón, sí. Ha dado lugar a distintas opiniones, y una de ellas es casi todos estos regímenes quieren hacerse de la voluntad de quienes integran la Corte. Bueno, yo recuerdo que en Morena te estaban haciendo juicio político 2 semanas antes de esta decisión y después te querían poner un pedestal. Pues bueno, esas son cuestiones que suceden, y quien ejerce el cargo de la judicatura y desde la más alta tribuna judicial siempre encontrará circunstancias como ellas, son parte del oficio mismo, y pues precisamente para eso estamos, para resolver con la Constitución en la mano. Alberto Pérez Dayán, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, gracias por invitarnos a leer La Suprema Corte, Historia y Testimonio. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.